Vamos a ver ahora otro caso de factorio que se llama diferencia de cuadrados. Pero voy a hacer algo. Miren lo que voy a hacer. Tengo x más 5 por x menos 5. Esto ustedes ya se supone que lo conocen porque han resuelto productos especiales. Y este producto especial tiene un nombre, producto de binomios conjugados. Ustedes ya saben cuáles son los binomios. Binomios porque tienen dos términos, conjugados porque en uno de los términos uno de los signos cambia. Si nosotros resolvemos esto, se resolvía como el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Se supone que ya saben resolver productos de binomios conjugados. Esto es igual a x al cuadrado menos 25. Ahora, lo que vamos a hacer es al revés, porque acuérdense que lo que nosotros estamos haciendo es factorizar. Ese x al cuadrado menos 25, que es un polinomio, lo vamos a factorizar para llegar a expresarlo como un producto de binomios conjugados. ¿Cómo hacemos? Vamos a hacer otro ejemplo. X al cuadrado menos 16. X al cuadrado proviene de x. Es el cuadrado de x. 16 es el cuadrado de 4. Por lo tanto, esto, primero que nada, tenemos que ver que sea una diferencia y no una suma. Por eso el caso se llama diferencia de cuadrados. El primer término va a ser x. El segundo término va a ser 4. Y como son binomios conjugados, vamos a tener una suma y una resta. No importa si es resta y suma o suma y resta, no importa el orden. Lo importante es que uno de los términos tiene el signo cambiado. Y ya está. Esta es toda la factorización. Factorizar un polinomio utilizando diferencias de cuadrado es encontrar el producto de binomios conjugados. Hacemos otro ejemplo. X al cuadrado menos 9. Fíjense, x proviene de multiplicar x por x, o sea que la base sería x. 9 proviene de multiplicar 3 por 3. Por lo tanto, el binomio sería x y 3, nada más que acá vamos a poner, por ejemplo, x más 3 y acá x menos 3. Esto es todo lo que hay que hacer básicamente cuando tenemos una diferencia de cuadrados. Por supuesto que después pueden haber algunas cositas como vamos a ver en los ejemplos que siguen, pero básicamente es esto. Es transformar en un producto de binomios conjugados una diferencia de cuadrados. Parece un trabalengua de palabras, pero fíjense, es diferencia de cuadrados. Cuadrados quiere decir que son dos números que se pueden expresar como cuadrados. Y acá es un producto, o sea, una multiplicación de binomios porque tienen dos términos, conjugados porque uno tiene suma y otro. Veamos ahora otro ejemplo. 9x a la cuarta menos 16. 9x a la cuarta podemos pensar que es el cuadrado de 3x al cuadrado. 16 es el cuadrado de 4. Por lo tanto, esto sí se puede expresar como un producto de binomios conjugados donde tenemos el primer término, que es 3x al cuadrado, el segundo término, que es 4, uno con suma y uno con resta. Fíjense en este otro caso que tenemos acá. 3x al cuadrado menos 27. Aparentemente no es una diferencia de cuadrados, pero nos vamos a encontrar que los casos de factorio se van a empezar a combinar. Entonces, lo que podríamos hacer primero que nada en esta situación es primero sacar factor común, que sería entre 3 y 27, el factor común sería 3. Entonces acá nos va a quedar 3x al cuadrado dividido 3, va a quedar x al cuadrado. Y menos 27 dividido 3 nos va a quedar menos 9. Entonces, aparentemente no se podía hacer nada, pero fíjense, después van a ir adquiriendo práctica en esto de cómo se factoriza. En este caso sí, ya podemos trabajar con esta diferencia, hago hincapié porque es una diferencia, que distinto sería si hubiese una suma, diferencia de cuadrados, en donde este caso es sencillo, el primer término es x, x al cuadrado proviene de x, el segundo término es 3, uno sumando y uno restando. Y vamos a hacer un último caso de diferencia de cuadrado. Es una diferencia, x a la cuarta proviene de x al cuadrado. Si no, recuerden que x al cuadrado, potencia de otra potencia, se multiplican los exponentes, ahí obtendremos 4. Y 81 es el cuadrado de 9. Por lo tanto, podemos expresar como x al cuadrado más 9 y x al cuadrado menos 9.
Ahora bien, uno piensa que quizás con el primer cálculo es suficiente, pero fíjense en que nos podemos encontrar con que se puede seguir factorizando y que es otra diferencia de cuadrado. Esto todavía no lo vamos a analizar, no lo hemos visto, lo vamos a dejar por ahora así. No se va a poder factorizar, pero ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué no? Y acá tenemos una diferencia de cuadrados de nuevo, que si ustedes ya lo hemos trabajado, podríamos decir que es igual a x más 3 por x menos 3. Fíjense, yo en este caso no hice el cálculo auxiliar, lo podríamos hacer si quieren, si están inseguros o si no les sale, lo podríamos hacer acá. X al cuadrado proviene de x, 9 proviene de 3, y lo podemos escribir como un producto de binomios conjugados con una suma y con una resta. Fíjense en que yo los cálculos auxiliares los he ido borrando para que no se confunda. En realidad esta es la resolución del ejercicio, de la factorización, pero ustedes necesitan dejar asentados los cálculos al costado porque los va a ir ayudando, porque en realidad también puede ser que en algún otro caso o en algún otro ejercicio capaz que necesiten utilizar algo que ya calcularon. Por ejemplo, este aquí al cuadrado menos 9 lo hemos hecho varias veces. Entonces los cálculos es necesario dejarlos al costado, a un lado, pero en realidad esta es la resolución del ejercicio y el paso a paso del ejercicio. Lo demás es cálculo auxiliar. Bueno, espero que les haya quedado claro. Es uno de los casos más sencillos para factorizar. En este caso de la x al cuadrado más 9 me lo dejo para otro video más adelante. No es una diferencia porque es una suma, por lo tanto no lo podemos resolver así. Ya después vemos qué se hace con ese tipo de polinomios. Nos vemos en el próximo y espero que los haya ayudado a entender un poquito mejor.